Walter Bordoni y su banda, recién estábamos viendo el tema Falso y hoy lo tenemos aquí al verdadero Walter Bordoni, aquí en el Living de Basta de Cháchara. Walter, un gustazo tenerte aquí. Igualmente, ¿cómo andás? Realmente, un placer. En el medio de la multimedia vos inventaste el libro, no inventaste pero, no. Pero esto del multimedia, mucho más del libro con el disco y la mezcla, es algo que venía desde mucho antes, ¿no? De esto de poner DVDs y CD, etcétera. ¿Cómo nace la idea de crear este audio, libro, disco? Sí, en realidad eran proyectos independientes. El libro, era un proyecto que ya venía de antes, de reunir estos 50 textos en formato poemario. Y por distintas razones, cosas que pasaron, iba a salir el año pasado y me di cuenta que iba a salir muy sobre el fin de año. Yo en ese momento me iba de viaje, no iba a poder difundirlo, no iba a poder hacer nada. Y ya en noviembre del año pasado iba a grabar el disco nuevo que iba a salir este año. Y entonces ahí a veces me ilumino, ¿viste? y dije, pucha, hoy que está tan en cuestión además el formato físico, más del disco que del libro. Sin duda. Los libros han sobrevivido mejor. Digo, bueno, dos platos de sopa. Entonces dije, tenemos disco físico, pero lo ponemos adentro del libro y lo editamos conjuntamente. Es una edición conjunta de Bizarro, la parte del disco, y de Yaguro, la editorial, la parte del libro. Y si bien nacieron como proyectos independientes, ¿no? Y por determinadas razones exteriores, porque te ibas de viaje, etcétera, se te ocurre hacer esta presentación, esta maravilla. ¿Considerás que tienen puntos en común, ya sea el disco con el libro? Sí, claro, porque los textos que están en el libro son letras de canciones, en formato poemario, pero son letras de canciones. Todas las letras de este disco están en el libro y en general en mi obra la parte letrística dentro de las canciones siempre ha tenido mucho peso. Entonces, digo, y también se dio que en estos años, lo del libro un poco me terminé decidiendo hacerlo, porque en estos años me empezaron a invitar, viste que hay cantidad de eventos de lectura de poesía en vivo. Sí. Y yo al principio siempre respondía lo mismo, loco, yo no soy poeta. No, pero mirá que tus letras tienen una carga poética importante, no sé cuánto. Bueno, acepté una vez, acepté dos veces y me di cuenta que funcionaban. Que tus letras, sin las músicas, exactamente, encontrabas y le encontrás un sabor, por decirlo así, diferente a esa letra desvestida. Y bueno, sí. O mantiene la misma. Sí, cuando uno lo lee sin la música o cuando lo lee en público, valga la redundancia, es otra lectura. Pero en el fondo, mirá qué comparación voy a hacer, pero no tiene nada que ver conmigo, pero cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Dylan, hubo una gran discusión sobre cómo le iban a dar un premio de literatura a un músico. Y la poesía nació cantada. Nació dicha en vivo y cantada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población, estamos hablando del siglo XII y antes aún, la mayoría de la población era analfabeta. Entonces la poesía se vehiculizaba y se transmitía a través de lo que hoy conocemos como canción también. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Existe la posibilidad de que haya un poema que no valga la pena musicalizar porque sea poesía pura y no necesite más? Sí, claro. Hay poemas que son imposibles de musicalizar, de hecho. Y también a veces pasa, por eso la canción es un género en sí. A veces pasa, yo no musicalizo a otros poetas, pero muchísimos colegas lo han hecho. Mi querido hermano Arnaud Jans lo hizo mucho. Y hay algunos poemas que él musicalizó, siempre pienso en Cápsulas de José Asunción Silva, que vos lees el poema y decís, este poema no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Con esa canción. Y escuchás la canción y mata. Y puede pasar al revés. A veces, no voy a dar ningún ejemplo, pero a veces pasa que decís, pucha, ¿por qué este tipo o esta tipa se metió a musicalizar este poema
y no le encontró la vuelta, y de algún modo hasta capaz que lo destrozó, ¿viste? Sí, sí, Hay sí. que ser muy cuidadoso con eso. ¿Cómo nace una letra o un poema, en este caso que dialogan tan perfectamente unas con otras en Sí. tu obra? Desde un sentimiento, desde una palabra, desde una rima, desde una posibilidad, desde un acorde. Sí, hay de todo. Mis letras mayoritariamente, muchas son muy narrativas, entonces surgen a raíz de la idea de contar una historia o de escribir algo en torno a un personaje, que puede ser, yo qué sé, Buster Keaton o Marosa Di Giorgio o Jimi Hendrix, no importa, Sí, ¿no? sí. Y contar una historia. A veces surge de algo más personal, puede surgir de un acorde o de una melodía, y particularmente eso me pasa mucho cuando trabajo en coautorías. Yo tengo unas cuantas canciones, en este disco hay solo 3, pero en otros trabajos hay más, donde yo solamente hago la letra y escribo la letra sobre la melodía que otro colega u otra colega me dio. Y ahí se da un proceso que es bastante fascinante, que la melodía te sugiere o un clima, o una historia, o una imagen letrística. O una palabra. O una sola palabra, sí, o un título. Claro. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque el cerebro no está pensando ni en la métrica, ni en la nota, digo, y de repente te elige una palabra que calza y otra palabra, diciendo lo mismo, no. Exactamente. Sí. Es una especie de Tetris. Claro. Emocional. Totalmente. Además. Y cuando trabajás en coautoría, siempre digo lo mismo. 1 más 1 nunca da 2. Porque de repente termino escribiendo cosas que no hubiera escrito sobre una música mía. O que no se me hubieran ocurrido. Se me ocurrieron porque Tabaré Rivero o Bebeto Alves de Brasil o quien sea, me dieron una música y a mí eso me inspiró o me provocó determinadas cosas. Que quizás en la soledad de mi estudio, de mi gabinete creativo, no hubiera aparecido. Claro. Walter, ¿dónde lo vas a estar presentando? ¿En un café literario? ¿En un concierto? ¿Cuándo lo vas a presentar y dónde? Más adelante tengo idea de hacer alguna cosa en una librería, pero por ahora lo voy a presentar en una sala de teatro, una sala de conciertos, que es la Sala Camacuá. Esto es el sábado 16 de septiembre, el sábado que viene, no, el otro. 16 de septiembre a las 21 horas en Sala Camacuá. Ahí voy a estar con la banda completa. Vamos a presentar las 10 canciones del disco nuevo, otro número similar, 8 o 10 canciones más de otros trabajos, y también va a haber poesía, también va a haber algunos fragmentos de textos hilando entre canción y canción. Un fenómeno muy interesante que está sucediendo en las tardes, noches de nuestro país y en diferentes departamentos. Por ¿no? suerte, La sí. lectura de la poesía, el contacto con los sentimientos, ¿no? Los propios y los de otros. Además, entonces, sábado 16 de septiembre, Sala Camacuá, Walter Bordoni y sus promesas, memorias y algunos olvidos. De eso me interesa hablar también. Walter, nos encontramos la próxima. Que disfruten muchísimo de la presentación de tu obra. Realmente un placer un y los gusto. espero a todos. Perfecto. Arriba. Las entradas Entradas están a la venta por Red Tickets. por Red Tickets. Y hay 2 tipos de entrada, ya que estamos. Una entrada normal para ver el show y una que sale un poquito más, pero antes o después del show canjeás y te llevas el libro con el disco Con el adentro. Divino. Walter, un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.